Hola, buenas noches a todos. Vengo acá un ratico a conectarme, a hablar con ustedes. Hoy quiero que hablemos un tema que me llega muy frecuente a mi consulta, que es el tema de fibromialgia. Mi objetivo con esos pequeños espacios que estoy habilitando en mi página es que conozcas tu enfermedad, ¿sí? Que te apersones de la misma, que conozcas qué está pasando en tu cuerpo y así logremos un manejo conjunto, un manejo integral de los síntomas. Cuando hablamos de la fibromialgia es una enfermedad crónica. Quiero que entendamos que la fibromialgia es considerada como una percepción del dolor que es diferente a la que perciben los pacientes que no cuentan con esta condición. El problema de la fibromialgia es que cuando ya nos llegan los pacientes, han pasado por muchos médicos, se les ha hecho miles de exámenes de laboratorio y esos exámenes salen normales. Entonces, en ocasiones, los familiares, los amigos de los pacientes consideran que estos síntomas de dolor no son reales y realmente no es así. Simplemente la fibromialgia es una percepción diferente del dolor. Por eso para mí es importante que entiendas qué está pasando en tu cuerpo para que lo podamos afrontar. La fibromialgia tiene una gran cantidad de síntomas. Los síntomas son muy variados, son muy heterogéneos. Inicialmente el paciente puede manifestar un dolor tipo contractura en el cuello, en los hombros y posteriormente ese dolor se torna generalizado. Dentro de los síntomas que más molestan a los pacientes, los que más me mencionan, es un dolor generalizado asociado a un cansancio o una fatiga que es tan extrema que no le permite realizar sus actividades cotidianas. Otros pacientes manifiestan laguna mental, ya no son capaces de concentrarse, no se acuerdan de las cosas y eso dificulta su día a día. Adicionalmente, manifiestan distensión abdominal, dolor abdominal asociado a distensión, muy parecido a los síntomas de colon irritable. También pueden manifestar cefalea, pueden manifestar migraña. Uno de los síntomas más que afectan a los pacientes con fibromialgia es el insomnio o los trastornos del sueño. Ellos dicen, dormí pero no descansé. Es un sueño que no es reparador y está asociado a depresión, a ansiedad, a llanto fácil. Entonces, como puedes ver, son síntomas muy diversos, son síntomas muy heterogéneos que se pueden confundir con cualquier tipo de patologías. Es importante, antes de llegar a un diagnóstico de fibromialgia, hacer una serie de laboratorios porque podemos estar frente a otras enfermedades, una alteración de tiroides, alteraciones hormonales, alteraciones hematológicas, alteraciones hepáticas que pueden también confundirse con fibromialgia. Perdón, ¿me están escuchando? No sé si el audio esté bien. ¿Sí me escuchan? Bueno, continuemos. Por lo general, los síntomas, como les menciono, son heterogéneos y es importante descartar otras enfermedades para ya dar el diagnóstico como tal de fibromialgia, que es una enfermedad de descarte. Y el diagnóstico como tal es clínico, al examen físico después de realizar una serie de laboratorios. ¿Qué causa la fibromialgia? Realmente el diagnóstico de fibromialgia, ¿qué causa la fibromialgia? Realmente no está muy claro, es desconocido, pero sí se ha visto en muchos estudios la asociación con ciertas sustancias que pueden estar bajas en el organismo y asociarse a los síntomas de fibromialgia. Una de las sustancias o neurotransmisores que está asociado a la fibromialgia es la serotonina. Cuando la serotonina está baja, esta serotonina puede perpetuar síntomas de fibromialgia. Les boto un dato, la serotonina es importantísima porque puede transformarse en otra sustancia que se llama melatonina y la melatonina es primordial para dormir, para nuestros ciclos de sueño. Como les comentaba, uno de los síntomas de fibromialgia es que el paciente no puede dormir, tiene insomnio y esto se puede deber a una baja cantidad de serotonina que no se transforma a melatonina. Eso sería uno de los síntomas.
Adicionalmente, la serotonina está asociada con depresión. Cuando tenemos bajita la serotonina, puede generar síntomas depresivos y esto es muy común en los pacientes que tienen fibromialgia. También la fibromialgia está asociada a síntomas de distensión abdominal, pacientes que puedan tener también intolerancia a ciertos alimentos. Se ha visto que cuando no tenemos una flora intestinal adecuada, la producción de serotonina, que también se genera en el intestino, es baja y esto va a perpetuar los síntomas de dolor y fatiga y cansancio crónico que se genera en la fibromialgia. Les boto otro dato, el estrés. El estrés puede perpetuar la alteración del cortisol y el cortisol también genera fibromialgia y perpetúa síntomas inflamatorios que van a generar por sí dolor. ¿Cómo vamos a manejar la fibromialgia? La fibromialgia, como vemos, es un síntoma que es heterogéneo, son múltiples síntomas que puede presentar el paciente y como les menciono, mucho está muy relacionado con nuestros estilos de vida. Por eso es importante abordarlo en todas las esferas, no solo con medicamentos, sino también abordarnos y apropiarnos de qué está pasando en mi organismo y cómo voy a recuperar ese equilibrio que se perdió y que me está perpetuando los síntomas de fibromialgia. Entonces tengo que mirar qué es lo que me está afectando, cuál es el síntoma predominante en mi cuadro clínico de fibromialgia. Si estoy viendo que es el estrés el que me está generando los síntomas de fibromialgia, si yo tengo un cuadro de ansiedad y que me está perpetuando el dolor, podríamos utilizar sustancias que son los adaptógenos como la ashwagandha, pero es importante que ajustes tu dosis con tu médico tratante. ¿Sí? Automedicarse no es lo ideal porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Qué sí podemos hacer? Por ejemplo, regular el sueño. El sueño es vital para evitar que se perpetúe el dolor. Y como les mencionaba, la alteración de la serotonina, que es la que perpetúa los síntomas de la fibromialgia al estar bajito. Entonces, ¿qué podríamos ayudar para el sueño, para regular los síntomas del sueño? Podríamos ayudarnos de sustancias que nos generen melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, por ejemplo, si utilizamos sustancias como, por ejemplo, los triptófanos que están en el pescado, en el pollo, en la semilla de girasoles, en el aguacate, en el plátano, estos triptófanos se nos van a transformar en melatonina y nos van a regular el ciclo del sueño. Entonces, por lo que ven, hay cositas en nuestros estilos de vida que pueden ayudarnos a mejorar los síntomas. Se ha hablado hoy en día de dietas un poco restrictivas y hacer, por ejemplo, la limpieza hepática. La limpieza hepática no tiene evidencia como tal, pero sí se ha visto que ayuda a mejorar los síntomas de distensión abdominal y por ende bajar los síntomas de dolor y de fatiga en los pacientes con fibromialgia. Podría ser útil, pero guiado por tu médico. Importante evitar el exceso de azúcares porque perpetúan un estado inflamatorio y evitar aquellos alimentos a los cuales soy intolerante. ¿Yo cómo sé que soy intolerante a un alimento como tal? Lo puedo ver fácilmente y reconocerlo en nuestra materia fecal. Por ejemplo, si veo trocitos de cierto alimento que consumí en mi materia fecal, quiere decir que soy intolerante. Entonces, tratar de evitar estos alimentos, porque ya sé que mi organismo no los está tolerando, puede perpetuar una cascada inflamatoria y perpetuar los síntomas de dolor y fibromialgia. ¿Qué suplementos podría ayudar si tengo fibromialgia? Vitamina D es supremamente importante porque me disminuye la inflamación. El magnesio también me podría ayudar. Si no los estoy consumiendo en los alimentos, podría suplementarlos. También podríamos ayudarnos de omega 3, de cúrcuma, de aceite de coco y de pimienta negra. Esto nos podría ayudar también a bajar la distensión abdominal y a mejorar en algo los síntomas de la fibromialgia. Debes tener presente que el estrés, la ansiedad, son paralelos, están muy relacionados directamente con los síntomas de dolor. Por eso es importante también que nos ayudemos de técnicas de relajación para disminuir estos síntomas y que se me baje la carga de inflamación y no se perpetúen los síntomas de fibromialgia. La inactividad física también puede perpetuar los síntomas. Por ello, es importante que cuando nuestros síntomas de fatiga crónica comiencen a reducir,
también empecemos a hacer actividad física de bajo impacto y poco a poco vamos aumentando. En resumen, ¿qué quiero que te lleves para tu casita? 1. Regular los ciclos de sueño, importante para disminuir los síntomas de fibromialgia. Podemos consumir alimentos ricos en triptófano o suplementarlos con melatonina. Bajar el estrés, importantísimo, porque es un perpetuador de la inflamación. Suplementar magnesio, que podemos encontrarlo por ejemplo en el aguacate o en las hojas verdes. Suplementar vitamina D. Hay otras sustancias que nosotros podemos utilizar en nuestro manejo médico, como es la L-carnitina, el ácido alfa-lipoico, todo lo que tiene que ver con el sauna infrarrojo y recuperar la mitocondria, que también es una fuente de energía que se altera en los pacientes con fibromialgia. Lo más importante que quiero que te lleves en esta pequeña reunión que tenemos es que comprendas que esos síntomas que se generaron por un desequilibrio en tu organismo que tardó muchos años en producirse, tenemos que esperar un tiempo, tenemos que ser pacientes para lograr el equilibrio y restaurarlo. Los síntomas no van a pasar de la noche a la mañana. Es importante que día a día empecemos a hacer cambios pequeños que poco a poco van a restaurar nuestro organismo. Espero que lo que estoy compartiendo te sea muy útil. Espero que logremos retomar el equilibrio en cada uno de nuestros organismos y que aprendamos juntos. Sígueme en mis redes y trataré de conectarme para que hablemos de temas diversos. Buenas noches.